más interesantes y de los que quiero hacerme un poquito eco es el taller de caligrafía antigua, ¿vale? Que está un poco tranquilo y yo, como no sé escribir en general y menos en antiguo, pues voy a venir. Sí, me voy a quedar un ratito. Es que estoy haciendo el Twitch en directo. Entonces, tenemos a este... ¡Uepa! Que la lío. Tenemos a este señor que es un profesional de la caligrafía antigua. ¿En qué se diferencia de la caligrafía actual? Principalmente en esto. ¿En que se usa pluma? Sí. Yo es que no puedo escribir y usarlo a la vez. Entonces... Pues tenemos un problema. Bueno, nada, pero mira, nos sentamos y me comentas un poco cómo te dio. Mira, si quieres, en vez de escribir en la pizarra en grande, Sí. escribo ya en pequeño. Vale. Como si fuese yo el alumno y tú lo puedes grabar. Fíjate. ¿Cómo le dio por la caligrafía antigua? ¿Es un hobby? Estas cosas te empiezan a gustar desde pequeño y se mezcla el gusto por, yo qué sé, los castillos, las catedrales, y luego ya vienen los libros y luego ya viene la caligrafía y al final, pues, ¿por qué no? Bueno, al final es un poco como esta moda que se ha puesto ahora del lettering, ¿no? Es un rollo... Sí, pero es como ponerte a pintar sin saber dibujar. Al final quedan los colores desconectados. Cuando habrá que dibujar, Claro. lo que vas luego a colorear, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente. tienes que empezar a hacer trazos bonitos, pero para que queden conexos, o eres muy buen letterinista, Sí. o habría que empezar por la caligrafía. O sea, esta es la caligrafía que... ¡Uepa! Perdón. No te preocupes. Esta es la caligrafía que se enseñaría... En un monasterio medieval. Por ejemplo. 11, 12, 13. Bueno, la letra carolingia es la básica. Como diría que Hussein, esta es la madre de las caligrafías. Para los jóvenes, buscad Saddam Hussein y la madre de las batallas. Para entender la chorrada. Bueno, el caso es que no sé si en los monasterios medievales se enseñaban así o directamente a garrotazo limpio, pero hoy día, pues hombre, hay una especie de didáctica para que alguien que lleva toda la vida con rotuladores y bolígrafos aprenda a manejar este instrumento. Sí. Que, claro, no fluye como un bolígrafo, es decir, con bolita en la punta. Este instrumento pues se puede enganchar en la hoja, entonces hay que trazar las letras de una manera determinada, ¿no? Este estilo de letra, Sí. vamos a decir que es carolingia o carolina y viene de la época de Carlomagno. De Carlomagno. Cuando ya se empezó a ver que la globalización había que trabajársela, Sí. entre otras cosas había que escribir en toda Europa de una sola manera, para que un mensaje se entendiese bien sin lugar a dudas, en cualquier país o reino, ¿no? Entonces, conceptos a entender. El ángulo, cuando apoyamos la plumilla en la horizontal sería de la línea con respecto a nuestro cuerpo, Sí. aunque yo me haya inclinado, lo cual no es ortodoxo, pero bueno. Este movimiento, vemos que hace una raya, esta Sí. raya está hecha en ángulo cero. Esto del ángulo cero no lo sabían en la época medieval, pero un paleógrafo actual sí, porque si el ángulo de una persona es el 0 y el de otra es el 10, 0 me refiero a 0 grados Sí. y 10 me refiero a que si aquí trazamos un ángulo son 10 grados de ángulo. Esto Sí. cualquier persona que ha visto matemáticas básicas desde la escuela sabe lo que es un ángulo obtuso de 10 grados. Bien, un paleógrafo sabría distinguir a un calígrafo de otro en un mismo código. ¿Por el ángulo de la El ángulo escritura? de escritura. ¿Por qué? Porque todos tenemos vicios en la escritura. Sí. De ahí vienen otras disciplinas como es la grafología, que incluso tiene validez judicial en los juzgados. ¿Por qué sabemos si una firma es falsa o auténtica? Porque hay algo que es inherente desde el cerebro de la persona hasta el trazo que traza sobre un papel. Entonces, la paleografía y la grafología realmente lo que hacen es estudiar la letra escrita, saber distinguir quién la hacía y las características que tenía. Entonces, siempre en un curso de estos, lo primero que empezamos es a, primero, mover la plumilla y ver que fluye la tinta, porque hay gente que apoya, hace así, dice, no me sale. Claro. El problema no es de la tinta ni de la plumilla, es de la persona. Vale. Primero, hay que apoyar y con un leve movimiento de dedos, una ligera presión, un movimiento de lado a lado, enseguida el cuerpo siente que la tinta ya está fluyendo y entonces cuando hacemos el trazo hacia abajo y así varias veces para entender cómo funciona esto. Y hay que tratar de que los trazos sean homogéneos.
Si no somos capaces de esto, ya el taller empieza mal. Sí. Pero la culpa no es ni de la historia ni del profesor, es que no todas las mentes, y esto que lo diga un psiquiatra, un psicólogo, no todas las mentes están adaptadas para ciertos oficios. Claro, o sí, sí. habilidades, o como se diga, yo no soy experto en esto. Entonces, hay personas que empiezan así, otras así, esto no. Entonces, disciplina es lo primero. Que hoy día en el siglo XXI no queremos disciplina, pues dedícate a otra cosa. Vale. Entonces, mis talleres siempre empiezan de esta manera. Una vez que controlamos que los trazos son homogéneos, ya nos vamos a meter en la historia. Nadie hacía letras así. Esto no es una I medieval, esto es un palote que yo enseño aquí para disciplinar la mano. Sí. Un palote medieval es esto. Eso sí puede ser una I medieval. Anda. Entonces, como vemos, hay este movimiento que sirve para que la tinta fluya, que ya se nos convierte en parte del trazo, y una ligera salida. ¿Vemos esa pequeña curvatura de entrada y curvatura de salida? Sí. Ahí es donde ya empezamos a hacer caligrafía, o sea, escritura hermosa. No esto. ¡Hala! Ya la dejo ahí. Bueno, esto ha quedado hasta bonito, para lo que a veces yo veo. La gente, bueno, pues hace pum, pum. Esto no es lo que hay que aprender. Sí. Tenemos que intentar en un taller de los que yo pueda impartir que el trazo sea fluido, homogéneo. Me da igual si lo haces un poco más inclinado o menos. Lo importante es que vamos a ver que la I es bonita, tanto esta, con más tinta, con menos tinta. Claro, es lo que la duda que tengo es sobre la cantidad de tinta o... Bueno, pues mira, en estas plumillas modernas que se utilizan, que son metálicas, sí, vemos que hay una parte propiamente dicha que es la plumilla y luego un depósito que es esa chapita que se pone por encima. No conviene llenar todo ese espacio de tinta, porque al final la tinta va a tender a salir toda la cantidad tras de la primera gota. Entonces, es mejor una cantidad intermedia, como a la mitad, más o menos. Luego, si vemos que nos hemos pasado, tocando un papel es la forma de que el exceso fluya, se vaya. Sí. Vemos que ese trazo puede ser escaso, aburrido, está ahí el solo, es una letra I, pero es que ya vamos a ver la belleza de un trazo tras otro. Ahí tenemos una simpática M del siglo X u XI. Entonces, hay que ir buscando la fluidez, el ritmo, y que no podemos hacer una letra, que a veces ocurre, una letra bien hecha, y luego hay veces que los alumnos se obcecan y empiezan a hacer cosas así. Digo, no es posible que después de una letra buena salgan todas malas. Claro. Entonces hay un tope del profesor en estos temas y yo no puedo escarbar en tu cerebro. Tú tienes que tener la capacidad mimética de tanto el modelo que yo doy aquí, como tú mismo. Si ya has sido capaz de hacer una letra buena, tienes que intentar que sean todas iguales. Es por lo cual yo me encuentro mucha gente, como por ejemplo arquitectos o aparejadores, que salen de los cursos bordándolo todo. Y sin embargo personas como verdaderas, artistas, como una soprano en una ocasión, que fue incapaz de hacer 2 letras buenas en todo un taller de una tarde. Es decir, que la capacidad del artisteo en general no tiene que ver con ponerte aquí y trabajar en 2 dimensiones. Claro. Entonces, solo digo con eso que un arquitecto lo hizo bien, pero un artista lo hizo mal. Entonces, tiene que ver con la capacidad de mimetizar. Si yo he hecho esto, tengo que ser capaz de volverlo a repetir. Y si yo sé que este trazo es bueno, lo tengo que aplicar siempre. Y no importa que sea incluso a una letra B. Letra B, ya tenemos la primera parte. Sí. Otro tipo de movimiento en lugar de un palote es esta curva. Con estos 2 movimientos ya hemos dominado el alfabeto prácticamente, porque ya tendremos la P. Y una cosa, si somos incapaces de hacer esta curva pequeña del principio, que no todo el mundo se le da bien, vale, vamos a hacerlo así. ¿Habéis visto que de curvita aquí sale un pico? Sí. Bien, pero hazlo todo así. Haz todo tu trabajo, todo tu escrito de la misma manera y tendrá su estilo propio. Y dentro de un siglo sabrán que fulanito era el que escribió esta P porque las hacía todas iguales a lo largo del mismo texto. No solo las P's, sino las N's. Y hay que decir que en un códice medieval
había de todo. Había gente maestra y había gente pues que no lograba el nivel del maestro. Sí. Entonces hay veces que cuando tú analizas un auténtico códice se te quitan todos los complejos por no haber sido un virtuoso en ciertos trabajos, porque es que en los trabajos, o sea, en los códices hay de todo, y todo está en los museos y protegido y valorado, pero no todo tenía el mismo nivel de 10. Lo que pasa es que nosotros a lo que aspiramos es al 10 en un taller, Claro, porque sí. si aspiramos ya a probar solo, pues no hacemos nada. Bueno. Así nos luce el pelo, Claro. como en la escuela. Un comienzo, ¿no? Es interesante. Y también en los códices se puede notar, por ejemplo, el cambio de cuando un maestro, uno de los escribas que estaba, Exacto. ya no estaba. Ya no Te estaba. quedas maravillado cuando conoces a un profesor de paleografía y tienes un códice delante y te dice, mira, ves en esta columna, ahí cambió el escribano. Y te acercas y en tu ignorancia dices, ostras, hay algo ahí, pero es verdad, ahí cambió algo. Incluso estas personas pueden llegar a decir que la caligrafía anterior ya era de una persona mayor y cansada y que le sustituyó a alguien más joven, porque hasta en un trazo se puede apreciar si está hecho con más lentitud, porque Sí. puede salir hasta más vibrante, Claro. o una persona joven e impetuosa que a lo mejor te hace estas salidas. Estas salidas Sí. indican cierta rapidez. Entonces, es la maravilla de la paleografía, que está considerada una ciencia histórica y como toda ciencia, pues tiene un rigor y una base, ¿no? Entonces, bueno, pues letras difíciles o complejas, la G. En la G casi todo el mundo se pierde, sobre todo en las primeras. Hasta los buenos en caligrafía al principio hacen cosas muy, muy estrambóticas y que se les van de madre. Esta G puede estar bien trazada, Sí. pero tiene el problema del tamaño. Entonces, la G correcta sería esta. Por la sencilla razón de que esta G, si la siguiente línea de escritura es esta, Sí. ahí ya chocaría con lo siguiente. Eso es una Claro. aberración directamente. Mientras que esta G sería compatible con la escritura en la línea inferior. Entonces, bueno, esta curva y contracurva es de las que más guerra da y que en un taller de varias horas hay gente que sigue liándose. Luego también es muy gracioso que, bueno, gracioso para mí, y no es que me ría de la gente, pero hay veces que se hace, incluso después de haber explicado varias veces el tema, los trazos son siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, Sí. y no de abajo a arriba como estoy haciendo ahora. Entonces, este trazo, bueno, digamos que me ha salido bien de casualidad, Sí. pero hay una norma. Todo trazo en la escritura occidental, hasta que se inventó el boli, era de arriba a abajo, como estamos viendo, y de izquierda a derecha. Sí. Entonces, ¿qué le falta al aje? El rabo, pues de izquierda a derecha. Todos hemos oído ir a contrapelo. Sí. Eso viene de la escritura. La piel tiene parte del pelo y parte de la carne. Sí. Es el pergamino. Ujú. El pergamino se curtía, se eliminaba el pelo, la grasa. Bueno, pero aún así no es una superficie como pueda ser un papel satinado de fabricación moderna. Entonces, hay un concepto claro siempre, que es que hay que evitar que la pluma en el arrastre vaya en esta dirección. Sí. O sea, como intentando clavarse en la piel. Claro. Entonces hay que ir siempre así, arrastrando. Por lo tanto, no podemos hacer trazos que vayan de abajo a arriba. Si los que estáis viendo esto pudierais sentir la fricción No, de la ya da de plumilla entera contra solo verlo. da de entera, Sí. exacto. Y luego además mira lo que pasa. Ya. Entonces, yo siempre dedico los primeros 15 o 20 minutos a explicar de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ejemplificándolo en la pizarra y luego yendo de alumno a alumno para que lo vayan entendiendo. A veces, bueno, los talleres más largos todavía dan más de sí, pero en un taller breve, entre estar pendiente de este modelo, de yo que no paro de hablar, Sí. y además yo también escribiendo en la pizarra, la persona no sabe muy bien dónde mirar. ¿Dónde Aquí podemos, aparte de la Expo Joven, dónde podemos aprender esta caligrafía antigua o medieval aquí en León? Bueno, pues
no soy yo, precisamente. Vaya. Yo doy talleres. Lo que pasa es que yo tengo mi oficio de escribano con encargos que desarrollo en un escritorio, perdón. Sí. Me he olvidado la palabra, tiene rumores. Entonces yo desarrollo mi trabajo diariamente en un escritorio que está dentro de una tienda. Y yo me dedico a las dos cosas, a escribir y a atender una tienda. Entonces ya es demasiado. Ya, si llamas. Lo suficiente. Hoy es sábado por la tarde, he perdido parte del descanso del sábado tarde para estar aquí. Entonces, si alguien me propone, pues como hoy, por ejemplo, un taller donde ya hay un lugar donde yo llegue con el material y ponerme a darlo, pues Sí. vale. Pero yo ponerme a organizar un taller es complicado. Claro. Entonces, que un grupo de amigos decide, venga, somos 8, danos un taller, vamos a tal sitio, venga, pues lo hablamos. Y así se puede hacer. Es que luego hacer la lista de la compra o algo así con esta letra mola que te cagas. Mola que te cagas, pero nadie la va a hacer, la lista de la compra. Ya, sí, la verdad es que. Pero ojo, me he encontrado gente. Lo bueno del siglo XXI es que tenemos mucho instrumental. Sí, Me encuentro gente, son muy escasos, porque si yo formo parte del 0,1% de la población a la que esto le interesa, todavía menos aquellos que se dedican a hacerse con una estilográfica cuya punta es parecida a esto. No una estilográfica que acaba en bolita, no. Sí. Una punta acabada así. Pero ya tenemos esta punta y un depósito. sí. Entonces hay gente que se lo lleva en su camisa y con su escritura normal, la que aprendieron en la escuela y que es su escritura personal, realizan rasgos que podrían parecer medievales. Voy a intentar escribir mi nombre como yo lo haría, pero con esta Bueno, plumilla. no te juzgamos porque a mí me está pareciendo súper difícil. Que sea lo que Dios quiera. Estoy apretando poco porque si no me engancharía en el papel. Algo así, pero con un boli es como yo hago una escritura del día a día, ¿no? Pues así quedaría, con una plumilla. Pues qué Entonces, chulo. casi todo el mundo puede dar un primer paso, que es hacerse con ese tipo de estilográfica, con esta punta, y empezar a dar vidilla a su a su escritura normal. Si un día les apetece aprender estas otras cosas, pues siempre podrán ser los reyes del evento familiar, del evento entre amigos, de las navidades, de las comuniones en el entorno cercano. Ojo, pues Antonio, ha sido muy interesante, la verdad. Te tengo que dejar porque soy también el que da los avisos Tenéis mucho que hacer. y está Es guay. que Pues nada, mira, hemos descubierto una forma chula de ya. Esto se está perdiendo, pero esto antes para escribir a tu cruz era lo que se usaba. La que te gustaba o el mozo. Esto quedabas de puta madre, decías, joder, sabe leer y escribir. Pero lo de anónimo ya digo, Ya el se anónimo, creía por sí claro, solo, porque ¿no? él Coño, veía el ya padre se en lo plan del estilo, uy, este tiene el 15%, este me lo conozco yo. Oye, que voy a hacer avisos, nos queda mucha feria por visitar. Me estoy moviendo aquí como una loca con esta cámara, pero nos queda ver todos aquellos están de allí y anunciar las cositas que tenemos, que no son pocas, la verdad. Escritura medieval, atentitos, que ha molado un montón.